La tabla muestra las elevaciones de 5 objetos en comparación con el nivel del mar. Observe que la elevación está en pies, y algunas de las elevaciones son positivas y otras negativas. Una elevación positiva indica una elevación sobre el nivel del mar, y una elevación negativa indica una elevación por debajo del nivel del mar. Se nos pide que completemos la tabla a continuación, donde enumeramos los objetos del más cercano al más alejado del nivel del mar. Y cuando hablamos de la distancia desde el nivel del mar, la distancia siempre será positiva. Para comprender mejor estas elevaciones, grafiquemos estas elevaciones en una recta numérica vertical donde el nivel del mar tenga una elevación de 0. Mirando la recta numérica vertical aquí a la derecha, fíjate aquí, 0, esto sería el nivel del mar. Luego tenemos dos elevaciones positivas, 2 y 24, que provienen del pato y el pájaro, y tenemos tres elevaciones negativas que provienen de la tortuga, el pez y el tiburón. Y de nuevo, nuestro objetivo aquí es enumerar los objetos desde el más cercano al más alejado del nivel del mar. Pero observe cómo la elevación de la negativa es una unidad desde el nivel del mar o una unidad desde 0, y la tortuga tiene la elevación de la negativa, lo que significa que la tortuga está más cerca del nivel del mar. Enumeramos la tortuga primero en nuestra tabla. Entonces, la elevación de la tortuga es negativa, o negativa, 1 pie. Pero la distancia desde el nivel del mar es la distancia negativa desde 0, que es 1 pie. Nuevamente, la distancia desde el nivel del mar o la distancia desde 0 siempre es positiva. El siguiente objeto más cercano tiene una elevación de 2, que es el pato. Entonces enumeraremos el pato a continuación. La elevación es positiva de 2 pies, y la distancia desde el nivel del mar también es positiva de 2 pies. A continuación, tenemos una elevación de 24, así como una elevación de 35 negativos. 24 es 24 unidades desde 0, o desde el nivel del mar. Negativo 35 es 35 unidades desde 0, o desde el nivel del mar, lo que significa que el siguiente objeto tiene una elevación de 24, que es el pájaro. Y la elevación es positiva 24 pies. La distancia desde el nivel del mar o la distancia desde 0 también es positiva de 24 pies. El siguiente es el objeto con una elevación de 35 pies negativos, que es el pez. La elevación es negativa 35 pies porque la elevación está por debajo del nivel del mar, pero nuevamente, la distancia desde el nivel del mar o la distancia desde 0 siempre es positiva. La distancia del nivel del mar para los peces es positivo 35 pies. Y eso nos deja con la elevación del negativo 52, que es 52 unidades del nivel del mar o 52 unidades del 0, y este es el tiburón. La elevación es negativa 52. La distancia desde el nivel del mar o la distancia desde 0 es positiva 52. Entonces, la idea de la distancia desde el nivel del mar o la distancia desde 0 muestra el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es la distancia de un número desde 0. Para indicar el valor absoluto, colocamos un número entre dos barras verticales. Entonces, si quisiera determinar el valor absoluto de estas elevaciones, tendríamos el valor absoluto de 24, el valor absoluto de 1 negativo, el valor absoluto de 35 negativo, el valor absoluto de 2 positivo, y el valor absoluto de 52 negativo. Cada uno de estos valores absolutos es igual a la distancia del número desde 0, y la distancia siempre es positiva. El valor absoluto de positivo 24 es positivo 24. El absoluto de negativo es positivo. El valor absoluto de 35 negativo es 35 positivo. El valor absoluto de 2 positivo es 2 positivo. Y el valor absoluto de 52 negativo es positivo 52. Nuevamente, el valor absoluto de un número siempre es positivo porque el valor absoluto de un número indica la distancia del número desde 0. Espero que hayas encontrado esto útil.